pues nada, que me gustaría compartir con vosotros un mensaje. Ya sabéis que, o si no lo sabéis, os lo explico. Normalmente, al empezar el curso, me gusta pensar en algo que pueda compartir, que sea como retante o de ánimo para el curso que empieza, ¿no? El año pasado, yo sí que me acuerdo, claro, igual vosotros no, ha pasado mucho tiempo, pero cogimos un pasaje, un texto del libro de Josué, ¿os acordáis? Josué capítulo 1, que además se presta mucho a este tipo de mensajes, así cuando vamos a empezar, ¿no? De nuevo con nuestra misión como iglesia. En el libro de Josué encontramos promesas de parte del Señor a Josué, encontramos también exhortaciones de cara a lo que tenía que ser su tarea como líder de un pueblo que pretendía conquistar la tierra prometida. Hoy no vamos a hablar de Josué, os recuerdo que fue así el año pasado, pero estaba pensando en un texto que podríamos decir que en el Nuevo Testamento es equivalente a esa historia que encontramos en Josué capítulo 1. Es en el libro de los Hechos. Si os fijáis, en el libro de los Hechos se dan unas circunstancias parecidas. No tienen que conquistar la iglesia, los discípulos del Señor no tenían que conquistar ninguna tierra prometida, pero sí tenían que ponerse en marcha en la misión que Jesús les había encomendado y de alguna manera conquistar, entre comillas, el imperio romano, ¿no? Y fue así, ocurrió, que en el libro de los Hechos vemos pues también esa otra batalla en otro sentido. ¿Qué pasa en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos encontramos pues que en el capítulo 2, la fiesta de Pentecostés, se cumple una promesa que el Señor Jesús había dicho a los discípulos, que iba a venir el Espíritu Santo, ¿no? Eso era algo nuevo, diferente al Antiguo Testamento. El Señor Jesús había ido al cielo después de resucitar y había prometido que enviaría el Espíritu Santo para que estuviera en el corazón de los creyentes y también para que les ayudara en la tarea, en la misión. Y encontramos en Hechos, en los primeros capítulos, que vino el Espíritu Santo, pero no solo que recibieron el Espíritu Santo, sino que dice fueron llenos del Espíritu Santo, que son dos cosas distintas. Una cosa es que recibieron el Espíritu Santo, pero hay muchos pasajes en Hechos donde encontramos que además de recibirlo, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles y empezaron a predicar en diferentes lenguas, idiomas, que ni ellos mismos conocían, ¿no? Porque había mucha gente de otros lugares allí en Jerusalén y entonces predicaron y eso fue un milagro. Y luego cuando Pedro se pone de pie para predicar, dice el texto que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó, ¿no? Aquel que había estado acobardado, que como los apóstoles se habían quedado un poco chafaicos, ¿no? Porque el Señor había fallecido. Pero lo vemos aquí que lleno del Espíritu Santo tuvo valor de predicar a una multitud que 50 días antes probablemente había sido la misma multitud que habían gritado crucifícale, crucifícale. Así que vemos que el Espíritu Santo llena a Pedro y Pedro es capaz, tiene el valor, es de alguna manera transformado, ¿no? En otro Pedro para que pudiera cumplir con su misión. Vemos que en los Hechos, cuando habla de que fueron llenos del Espíritu Santo, eso también se asocia con el gozo. Hay un capítulo en Hechos 13 que dice que los discípulos del Señor estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo. Tenían gozo porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y también, si os suena esta frase, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, muy bien, con denuedo la palabra de Dios. Hay varios pasajes en los que se dice esta frase. En uno de ellos, Hechos 4, cuando los dirigentes judíos querían prohibir a los discípulos del Señor que hablaran de Jesús, y entonces hubo una reunión de oración y pidieron al Señor que les ayudara, y dice que cuando acabó esa oración el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, esto es un poco por situarnos, ¿no? No estamos en el libro de Josué, estamos en el libro de Hechos. Creo que tanto en uno como en otro podemos encontrar
cosas que a nosotros nos pueden servir en este inicio de curso para empezar la tarea que tenemos por delante. Y yo creo que lo que acabo de decir, de alguna manera, pues es casi que un poco el título de esta predicación. Os quiero convencer, igual ya lo estáis, de que lo que necesitamos nosotros como Iglesia y cada uno como creyente es ser creyentes llenos del Espíritu Santo. Creo que eso es lo que nos hace falta. Si lo estamos bien y si no lo estamos, pues es un poco el reto, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. Igual esto te suena chino, a lo mejor has venido por primera vez, ¿qué es eso? Llenos del Espíritu Santo. Bueno, algo entenderás, espero, después de la reflexión. En realidad no es tan difícil de entender. ¿Qué hace falta para ser lleno del Espíritu Santo? Pues, en un sentido, y voy a hacer referencia a una predicación de Jaume Llenas, en Rey de Reyes, en un sentido no tienes que hacer nada para ser lleno del Espíritu Santo. Me dirijo a creyentes que estáis aquí, cristianos, ¿no? Porque lo natural, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, el día que conociste a Jesús, es que Él te llena. Eso es lo natural. No es una cosa para cristianos súper espirituales o para los líderes, no. Cada cristiano que recibe el Espíritu Santo, lo normal es que el Espíritu Santo no se busque un rinconcito y se ponga allí encogido. No, con todos mis respetos. El Espíritu Santo lo que quiere es llenar. Por eso se encuentra en el texto esa expresión, ¿no? De hecho, hay un mandamiento. Sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Sed llenos, o sea, estamos llamados a ser llenos. Y en un sentido, no tenemos que hacer nada porque es algo natural. Hemos conocido a Cristo, el Espíritu Santo ha venido y nos llena. Supongo que os acordáis el día de vuestra conversión o diferentes momentos en vuestro peregrinaje. Yo recuerdo el día que volví al Señor aquí, volví al Señor y luego volví aquí, hay que diferenciarlo, pero de repente, para mí, el Señor Jesús, después de unos años apartado, se convirtió en lo más importante en mi vida, pero exagerado, bueno, no sé si es exageradamente importante, pero es lo más importante. Yo hablaba con Él a todas horas, yo iba llorando por la calle, yo hablaba a mis amigos de Jesús, yo me leía la Biblia de cabo a rabo, yo pedían voluntarios aquí y yo estaba el primero, demasiado estaba aquí, mi madre se quejaba de eso, porque tenía abandonada la casa, en fin. Era lleno del Espíritu Santo, porque Cristo, para mí, se levantó como mi Señor y Salvador. Y tú has vivido eso también, seguro. Y entonces ya sabes lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Así que, para ser lleno del Espíritu Santo, en realidad, lo único que hace falta, en un sentido no hace falta nada, porque Él ya lo hace. En otro sentido hace falta todo, porque tiene que ocurrir algo en tu vida, y es que Cristo sea todo para ti. De verdad lo sea. Como la canción esta que últimamente cantamos, Jesucristo basta, ¿no? Que Jesucristo se convierta en la persona a la que admiras, a la que amas, a la que sirves, con la que quieres estar. Cuando eso ocurre, y eso depende de ti, de tu elección, el Espíritu te llena. Tú no tienes que hacer nada más. El Espíritu te llena. ¿Se entiende? Entonces la pregunta en esta mañana es si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Es una pregunta. Es un mandato, pero también está la posibilidad de que tú digas, pues no, no quiero, ya me conformo con otra cosa distinta. Ahora, otra cosa distinta, pues, significa pues lo que a lo mejor también vosotros y yo he pasado en nuestro peregrinaje con el Señor, es que a lo mejor se ha perdido el fuego, se ha perdido el primer amor. Os suena esta frase, ¿no?, de Apocalipsis, que a lo mejor nuestra vida cristiana no tiene ese denuedo, ese valor para hablar de Cristo, que hemos dejado de servirle. Hemos dejado de servirle porque ahora servimos otras cosas. Esto puede ocurrir a lo largo de tu vida cristiana y se puede convertir en algo rutinario, en algo aburrido, en algo de domingo.
Pero yo no creo que ese es el plan de Dios para tu vida, ni para mi vida, ni para la vida de esta iglesia. Dios quiere que tú y yo estemos llenos del Espíritu y la iglesia esté llena del Espíritu. Pero hemos de escoger qué queremos. Os propongo para meditar en esto un texto que curiosamente no está en Hechos, está en el Evangelio de Juan. Podéis buscarlo en el capítulo 7. Capítulo 7. Y aquí vamos a encontrar estos ingredientes de los que hemos hablado. Vamos a encontrar estos ingredientes. Y yo creo que en parte nos podemos identificar con esta escena y con esta situación en la que Jesús tiene unas palabras en voz muy alta para que todo el mundo lo oiga. Y os suenan mucho estas palabras. Es posible que esta predicación suene a la de la semana pasada, casi no, evangelística, pero estoy pensando en nosotros, en la iglesia. Versículo 37 del capítulo 7. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fijaos esta aclaración del evangelista. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, fijaos en esta escena. Es una escena fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque se nos dice que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, había una fiesta, ¿sabéis cuál era? La de los tabernáculos, que era una fiesta de 7 días para el pueblo de Israel. Dice que en el último día, allí en Jerusalén, Él se levantó, y a mí me suena fuerte esto, delante de una multitud de gente supuestamente creyente, religiosa, que estaban allí cumpliendo sus ritos judíos de la fiesta de los tabernáculos, y dice, con toda la autoridad, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es el primer ingrediente del que estamos hablando. Y es que Cristo es el único a quien hay que ir para calmar la sed, y es en Él en el que hay que creer. Y os he dicho que Cristo ha de ser lo que ha de ser en tu vida para que luego, como luego dice, entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Cristo, primera condición, resultado, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que cuando iban a creer, luego, claro, porque aquí explica Juan que el Espíritu Santo aún no había venido, porque para que viniera el Espíritu Santo, Cristo se tenía que ir y ser glorificado en el cielo. Y entonces vendría el Espíritu Santo, ¿vale? Pero lo que está diciendo es que cuando alguien cree en Cristo, cuando alguien viene a Cristo para beber del agua que Él solo tiene y que solo calma la sed, entonces viene el Espíritu Santo. Y no solo viene esa expresión, ríos de agua viva, ¿a que suena bien? No sé lo que quiere decir, pero suena bien. Correrán de su interior ríos de agua viva. Es algo que fluye, es algo que llena, es algo que tiene vida, está asociado en el Nuevo Testamento con el gozo. Entonces no es solo que recibían el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo les iba a llenar. El que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo. Y esta enseñanza pues la tenemos aquí también, ¿no? Además de en el libro de Hechos. Ahora, me gustaría solo unos minutos dedicar a esta fiesta de los tabernáculos, porque he descubierto algo que a mí me ha ayudado a entender el por qué Jesús justamente hace esa expresión de el que tenga sed, que venga a mí y beba, ¿no? Y no otra expresión, como en otros lugares había usado. Fijaos que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que, como he dicho, duraba 7 días y acababa con un octavo. Estos judíos se lo pasaban bomba. Y es verdad que se lo pasaban bomba, ¿eh? Todos los textos en el Antiguo Testamento que hablan de estas fiestas, y de esta en particular,
todos, Levítico, Deuteronomio, Números, hablan de la alegría, del regocijo, una fiesta estupenda, no trabajaban, se juntaban allí, venga. Adorar al Señor, pero a ser muy felices, muy alegres. No tengo tiempo de leer los textos que hablan de eso, pero fijaos que hay 3 cosas que ocurrían en esa fiesta. Una que por 7 días se ponían a vivir fuera de casa. Dejaban su casa y salían a la calle. En esta ocasión en Jerusalén también estaba ocurriendo, y construían una especie de tiendas de campaña. Entonces allí tenían que vivir los 7 días, ¿vale? Estaban allí. ¿Por qué tenían que hacer esto? Para recordar, para que no se les olvidara que cuando salieron de Egipto, liberados por el Señor, tuvieron que vivir en el desierto en tiendas de campaña, y que en esa situación Dios proveyó de todo lo que les hacía falta. Todo lo que les hacía falta. Entonces, era una fiesta para recordar eso. En segundo lugar, en esa fiesta había un montón de sacrificios. Busca el número 29 y es muy largo. Muchos sacrificios de corderos, de becerros, de corderos de un año, el macho cabrío, no sé, bueno, es muy largo. Pero cada día, como expresión de generosidad, ¿no? Porque conectaban con la provisión, y Dios nos proveyó y nosotros damos. Dios nos proveyó, nosotros damos. Y luego había una tercera ceremonia, que esto quizás sí que puede ser nuevo para ti, no lo sé. Para mí lo ha sido, y es que cada día de esos 7 un sacerdote iba al estanque de Siloé. ¿Os suena? El estanque de Siloé, pues un estanque con agua, que era alimentado por una fuente, y cogía en una jarra de oro agua del estanque de Siloé, y iban en procesión desde el estanque hasta el templo de Jerusalén, y al son de trompetas y gritos y júbilo, y echaban ese jarro de agua encima del altar. Espera, que lo leo bien. Y gritos, o sea, en medio de toque de trompetas y de gritos de las multitudes, la derramaba el agua en un embudo que terminaba en la base del altar de los sacrificios encendidos. El pueblo estaba jubiloso, contento ahí, ¿no? Trompetas. ¿Por qué esto del agua? Gracias por el agua. Bueno, porque el agua es algo vital, y en el desierto la provisión de Dios del agua que necesitaban pues fue de los milagros más fuertes. Y aquella celebración para ellos del agua les recordaba el agua de la roca y la provisión de Dios del agua, ¿no? También dicen, por los que he leído, que ese agua también, porque los profetas habían hablado mucho del agua. Por ejemplo, Isaías 12:3 dice que sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sería para pararse ahí y pensar en esta frase, pero os suena. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan del agua, pero no solo como el agua para beber, sino de la salvación, el agua de la vida que viene de parte de Dios, y el gozo asociado a eso. Y de hecho esa semana acababan cantando un salmo, el Salmo 118:25, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Dicen comentaristas que esto también era para pedir por la lluvia. En la ceremonia del agua se hacía esto. Claro, dices, ostras, pues entiendes un poquito mejor, ¿verdad? ¿Por qué entonces Jesús dice: el que tiene sed, que venga a mí? Claro, ellos, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban recordando el agua de la roca, estaban pidiendo por el agua de la lluvia, estaban pensando en esos textos proféticos: con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Pero lo que está pasando, y esto es lo fuerte, es que el que tenía el agua que podía calmar de verdad la sed de aquellos creyentes que estaban cumpliendo con sus ritos y celebrándolos con alegría, el único era él. Por eso digo yo que me parece una escena muy fuerte. Porque, claro, es como decir, si no venís a mí, es lo que Jesús está diciendo, si no venís a mí a beber del agua
que puede calmar vuestra sed, os estáis quedando muy cortos con todo esto que estáis montando aquí, 7 días y tanta trompeta y tanto júbilo, ¿se entiende? Es muy radical Jesús, es muy radical. Soy yo el que tiene el agua. Puedes ser religioso y puedes cumplir con tu religión y puedes ir al domingo a la iglesia y puedes hacer todos los sacrificios y todos los rituales, pero puedes estar sediento porque nada de todo eso sirve realmente para calmar la sed. Y Jesús se levanta, dice que se levanta en pie y lo dice fuerte para que todo el mundo lo escuchara. Y a mí me parece muy fuerte decirle eso a aquella gente. ¿Creéis que esto tiene que ver con nosotros? Puede ser o no, eso cada uno sabe. Yo sí que sé, en mi interior y en mi peregrinaje y en el momento en que estoy ahora, sí quizá soy como aquel pueblo judío creyente que cumple con ciertas cosas de su religión, pero que sigo sediento, porque todo eso se ha convertido en eso, en una religión, en algo que hago por costumbre, algo que hago por rutina. Y entonces nuestra confianza y la buena noticia hoy para ti y para mí es que yo creo que hoy también Jesús aquí se pone de pie y a nosotros nos dice, si alguno tiene sed, porque está vacío, porque está en la rutina de su fe, porque no hay gozo, porque ha perdido el poder, porque no habla de Jesús, porque no quiere servir a Cristo, aquí estoy para darte esa agua que necesitas. Es una gran noticia en esta mañana para ti y para mí. Jesús se pone de pie y te dice que no hay nada en tu vida que sirva para calmar la sed. No hay nada, solo su agua. Y si algo ha venido a sustituir a Cristo, es el momento de corregir eso y de volver a poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Fijaos, ¿qué es esto de beber el agua que yo le daré y creer en Él? Creo que estas son palabras para nosotros muy usadas ya y que a veces pierden fuerza. Sabéis que en este capítulo 7, que nos explica esta historia de la fiesta de los tabernáculos, en los primeros versículos, allí Jesús no estaba en Jerusalén, estaba al norte en Galilea. Venía de aquel milagro de la multiplicación de los panes. El capítulo 6 es el capítulo en el que Jesús habla en la sinagoga y dice, yo soy el pan de vida. Es otra cosa, el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Pero en el capítulo 7 baja de Galilea en mitad de la semana de la fiesta de los tabernáculos. Sus hermanos, en la carne, sus hermanos, le habían dicho, ¿por qué no vas a la fiesta de los tabernáculos? Y allí explicas todo esto que vienes de explicar aquí. Y dice el texto que porque los hermanos no creían en Jesús, los hermanos carnales. Y Jesús les dice, no, eso está en los primeros versículos. No es mi tiempo, ya iré. Y fue a los 2 días, o sea que poco tardó. Y entonces él va a Jerusalén con toda esa multitud y empieza a enseñarles. Dice el texto que empieza a enseñarles, por ejemplo, versículo 16, dice, Jesús les dijo a la gente que les preguntaba, mi doctrina, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. El versículo un poco más para adelante, 28, Jesús entonces enseñando en el templo, ya en Jerusalén, ya en mitad de la fiesta de los tabernáculos, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero dice, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Es como que Jesús está en esos días previos al último día de la fiesta, intentando convencer a los judíos de que Él es el enviado. Yo soy enviado. Sabéis que los judíos tenían la promesa del Mesías, ¿no? Sabéis que durante siglos
por la decadencia espiritual del pueblo judío, del pueblo de Israel, el Señor había enviado profetas y profetas y profetas, y habían un montón de promesas de que algún día vendría un libertador, el Mesías, el Salvador. Y estaba allí, ¿no? Qué lástima. Lo tenían delante de sus narices y él tenía que estar convenciéndoles de que él era él el enviado. Era él el enviado. Soy yo en quien tenéis que creer. Porque Cristo era la solución a todos los problemas de Israel, de toda la vida. Cristo era la solución. Entonces, en esos 3 días, antes de llegar al último día, Jesús está intentando convencer. Venía de Galilea, donde había intentado convencerles también. Había intentado convencer a los que estaban allí. Dice, pensando en Galilea, dice, la gente en Galilea le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, muy autoritario, o con mucha autoridad, mejor, que creáis en el que Él ha enviado. Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, esta es la obra de Dios, dice Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. Y Jesús les dijo, volviendo al tema del pan, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego vienen unas palabras duras, difíciles de entender, cuando dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y fíjate estas palabras, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Suena fuerte esto, ¿no? Y no tenemos tiempo para explicarlo. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir, como conclusión de este asunto de venir a Jesús a beber, venir a Jesús porque es el pan, que no es solo venir a que te dé un vaso de agua, no es solo venir a que te dé un cacho de pan, no, es venir a alimentarte de Él mismo. Es una conexión como la que Jesús explica en la metáfora de la vid. ¿Os acordáis? Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y entonces allí el Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, es más esta idea, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es una conexión vital con Cristo. No es solo venir a Él, no, porque esto lo dice Jesús, el que viene a mí y bebe, y no bebe porque le doy un vaso de agua, no, bebe de mí. Se trata de comer su carne y beber su sangre. Se trata de unirnos completamente a Cristo. Es mucho más que lo que a lo mejor hemos pensado. Esto es lo que hay que hacer, lo que le dice el Señor a los judíos. Sabéis que estas palabras tan fuertes allí, en las que se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, aquí las dijo a la gente religiosa que estaba allí, creyentes, judíos, que practicaban su religión con alegría. Pero a que os ha venido a la mente quizá 3 capítulos más atrás, otra historia. ¿Os suena la otra historia, 3 capítulos más atrás? ¿Sí o no? Jesús habla con una mujer, no era judía, era una mujer de Samaria, mujer samaritana. Y le dice en su conversación Jesús a ella, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo donde se habían encontrado, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Se lo dice a la mujer. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No era una mujer religiosa, era una mujer que intentaba saciar su sed interior en su relación con hombres,
Había tenido 5 maridos y tenía otro que no era su marido. Es decir, que iba de fracaso en fracaso, como mucha gente en el mundo en que vivimos, que intenta pues encontrar satisfacción en la relación con alguien que será pues el hombre de tu vida o la mujer de tu vida o lo que sea. Resulta que Jesús le dice que no, ni la religión sin Cristo, ni la relación con nadie puede calmar la sed. Ni amigos, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos, ni tu novia, ni tu novio, ni el novio al que aspiras o la novia a la que aspiras pueden sustituir a Jesús. Nadie. Nadie. A veces tenemos unas expectativas. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el profeta. Y Jesús está diciéndote en esta mañana que no hay nada, salvo Él, que puede saciar tu sed. Nada. Ni trabajo, ni viajes, ni dinero, ni lotería, ni series de televisión, ni juegos en la Play o en el móvil. No sé qué cosa crees que puede calmar tu sed. Nada puede hacerlo. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, si tú lo has hecho, como lo hemos dicho, que te alimentas, que has creído en Él, has recibido el Espíritu Santo. No hay ninguna duda, eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Has sido bautizado. Es como un poco misterioso, ¿no? Porque tú no ves nada dentro de tuyo y entonces parece un poco misterioso. Pero es cierto, aunque no lo veas, ha ocurrido. Ahora, para que el Espíritu Santo te llene, hace falta algo más que lo que acabamos de decir. Hace falta algo más. Y es un paso o una actitud tuya en cuanto a Cristo, que igual va implícito en lo otro, pero que hay que matizar. Fijaos que cuando ya el Señor ha muerto, y tanto en el libro de los Hechos, capítulo 1, como al final del Evangelio de Mateo, Él se presenta a sus discípulos. ¿Saben lo que les dice en Mateo 28? Les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tengo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando el Señor está también, es otra aportación de Lucas a esa escena de la despedida, pero estando juntos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que había prometido. Les mandó que no se fueran. Toda autoridad me ha sido dada, les mandó que no se fueran. Y cuando allí en esa escena les preguntan los discípulos al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún estaban un poco despistados los discípulos en cuanto al propósito de Dios para sus vidas. Y el Señor les dice con toda autoridad: no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué aspecto quisiera destacar aquí de Jesús en estas palabras? Pues que Jesús tiene que ser no solo la persona sublime a la que admiras y con la que te conectas vitalmente y alimentas cada día esa conexión vital. No es solo la persona en la que hay que creer porque no hay otro que puede calmar tu sed, sino que tiene que convertirse en el Señor de tu vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida, no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Hace falta esta característica más en tu relación con Él y en mi relación con Él para que eso ocurra, para que ocurra lo del gozo, para que ocurra que hablas de Él, para que ocurra que quieres servirle, que vives para servirle y que hablas y con denuedo y con valor, bueno, todo lo que vemos en la Iglesia en el primer siglo. Si mi voluntad y mi yo no están rendidos
a los pies de Jesús para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Lo que tú digas, luego nos cuesta, es verdad, algunas cosas, pero si no hay esa actitud, no podemos estar llenos del Espíritu Santo, por mucho que vengamos y cantemos lo que queramos cantar. Cantamos cosas muy fuertes, como lo de que Jesucristo basta. Pero permíteme que diga que no siempre en mi vida Jesucristo basta, y lo canto, porque busco otras cosas también, que acaban quitando a Cristo del pedestal en el que lo puse, y voy compartiendo el amor con Él y con otros. Y dice Jesús que no se puede tener a dos señores en tu vida. No se puede amar a Dios y a las riquezas, o no se puede amar a Dios y a la cultura del bienestar, o no se puede amar a Dios. Hemos de recuperar eso. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo estás en tu relación con Cristo? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo te gustaría estar? Nos ponemos serios para hablar de esto, pero hay una buena noticia aquí, y es que Cristo se levanta aquí, en medio de nosotros, porque sabe, porque tenemos estas fluctuaciones, porque sabe que a veces por el paso de los años nuestra fe afloja, o nuestro compromiso con Él, o ya no es ese Jesús que teníamos en el pedestal, y se levanta hoy y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que podemos volver a ese camino, si no estamos en Él. Podemos volver a ese camino en el que Cristo es el que tiene que ser en tu vida y en mi vida. Y en ese caso, eres lleno del Espíritu Santo. Y lo vas a notar, como cuando lo has notado muchas veces, porque estoy seguro que lo has notado muchas veces y tú lo has visto dentro de ti. He de acabar. He mencionado antes que en el libro de los Hechos se nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto no es para espirituales y gente no sé qué. Tú y yo, Iglesia Libertad, año 2018, septiembre, 16 de septiembre, 12:49, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Pedro fue lleno. Hechos 4:31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Buscaron para los primeros diáconos hermanos llenos del Espíritu Santo. Habían hermanos llenos del Espíritu Santo, no era una cosa increíble ni impensable. Y me salto todo lo que tenía por amor al tiempo. La palabra de Dios dice que, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así que es un mandamiento. Y hemos de decidir si queremos esa clase de vida cristiana. Tenemos que decidir qué clase de vida cristiana queremos. Y desde luego la vida que Dios nos quiere dar como cristianos es una vida de creyentes que somos pecadores y ya lo sabemos. No estamos diciendo perfecto, estamos diciendo pero llenos del Espíritu Santo. Y que entonces el fruto del Espíritu, la transformación en la imagen de Cristo, la conciencia de lo que soy para Dios, su Hijo, la confianza en que ese Espíritu está en mí, conmigo, y eso es lo que Cristo prometió, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todo eso sea una realidad en mi vida y se note. Y os digo, y que se note en la vida de nuestros hijos, o sea, mejor dicho, que nuestros hijos lo vean, porque eso va a tener mucha fuerza ahora que estamos en la escuela dominical hoy empezando. La enseñanza principal que van a ver en nosotros es si estamos llenos del Espíritu Santo en casa. En casa. Así que ha de ser nuestra aspiración en este principio de curso. Ha de ser una aspiración. Sí, claro que sí, quiero ser lleno. Entonces, si no lo estoy, entonces, ¿cuál es la reflexión ahora? Para terminar. ¿Cómo lo arreglamos esto? Si está ocurriendo algo que no...
¿Os acordáis de lo que predicó Jaume Llenas? Él decía que el Espíritu Santo nos llena de la misma manera que el agua de un río corre. Esto lo he dicho antes, ¿no? El agua corre y tú no le animas a que corra, él corre sola. Ahora, si cae un tronco o algo en el río, si algo cae y bloquea el paso del agua, pues sí puede ocurrir que entonces el río no corra. ¿Sí? ¿Qué tipo de árboles pueden caer en nuestra historia personal? Pues mira, dos cosas al menos muy fáciles. Una, cualquier pecado. El pecado en mi vida, cualquier pecado es un árbol que cae y corta el fluir del agua y ya no estoy lleno del Espíritu Santo. Pero si tan pronto cae el árbol, lo saco, vuelve a fluir. Fíjate, cae, lo saco y vuelve. Probablemente así es nuestra vida. Cada día, ojalá que no, si somos llenos del Espíritu Santo, creo yo que pecamos menos. Porque, entre otras cosas, el Espíritu Santo nos lleva a centrarnos en la tarea que tenemos por delante. Y cuando estás ocupado en lo que tienes que estar ocupado y dejas otras cosas a un lado, estás trabajando en aquello que te corresponde y hay menos opciones de pecado. Pero si hay pecado, yo sé si hay pecado en mi vida. Si hay pecado, no puedo ser lleno del Espíritu Santo hasta que arregle ese problema. Arreglémoslo, porque Cristo ha provisto en su carne, por su sacrificio, el perdón para eso. Y Él te perdona. Entonces tú no hace falta que estés, oh, he pecado otra vez, qué malo soy, no puedo ser lleno del Espíritu Santo, vaya porquería, vaya cristiano. No, Él murió por el pecado, Él perdona el pecado, Él se olvida del pecado. Entonces tú sacas el tronco del río y vuelve a fluir. A veces no es tan fácil porque a lo mejor uno siente culpa. Bueno, pero es lo que Dios quiere que ocurra. Y luego hay otro árbol. Cuando estábamos este verano en Aranjuez, paseando por los jardines del Palacio Real, había unos pedazos de árboles con un tronco que de hecho habían dejado uno allí para que lo viéramos. O sea, con su marquito y todo, ¿eh? Y hay una foto que hicimos, pero un pedazo, claro, si se te cae ese tronco en el río, vamos, para levantarlo de allí, no, ¿entendéis? Estoy pensando en una cosa más gorda, no sé si se puede hablar así, que un pecado. ¿Sabes qué es? Pues lo hemos dicho, cuando compartes otros amores con el amor a Cristo. Porque cuando algo gana tu corazón por encima de Jesús, eso tiene mucha fuerza, es más gordo. Y tirarlo, sacarlo, requiere una grúa de esas de no sé cuántas toneladas. Requiere mucha decisión. Requiere, como en el Antiguo Testamento hacían, derribar los altares. ¿Sabéis que el pueblo de Israel era capaz de adorar a Dios y al lado tener la imagen de Baal? Y adorarle también, un ratito a cada uno. Claro, eso no puede ser en la vida de un cristiano. Y tú y yo hemos de pensar si nuestra falta de llenura del Espíritu Santo es porque nuestro amor, que era seguramente único para Cristo, se ha acabado compartiendo con otras cosas o personas. Porque el gran mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu fuerza y toda tu mente. Eso es lo primero en la vida. Y cuando otras cosas sustituyen eso, se convierten en troncazos. Pero también los podemos sacar. También se pueden sacar. Y cuando los sacas, ¡fua!, pasa otra vez el agua y estás lleno del Espíritu Santo. Aquí hay personas que han experimentado eso no hace mucho. De haber sacado un troncazo, haber vuelto a Cristo. ¿Qué dice Jesús a la iglesia en Éfeso? Habéis dejado vuestro primer amor, pero tiene remedio. Arrepentíos y volved a hacer las primeras obras. Tiene remedio, hay esperanza. Era una iglesia cristiana que hacía muchas cosas. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia activa. No era una iglesia que estaban allí de vacaciones, no. Pero tengo una cosa contra vosotros, habéis dejado vuestro primer amor.
Entonces, se puede recuperar el primer amor, porque hay que pensar qué pasó, cuándo fue que se nos aflojó ese amor. ¿Fue por una circunstancia difícil en la vida? ¿Fue por un pecado? ¿Fue por un problema en la iglesia? ¿Una decepción en la iglesia? ¿Cuándo fue? ¿O fue porque te ofrecieron un trabajo mejor y entonces la pasta se te vino a la cabeza y creíste en la sociedad del bienestar? ¿Cuándo fue? Entonces, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Y qué dice el Señor Jesús a la última de las iglesias? En la Odisea, ¿qué le dice? Era una iglesia rica, la del bienestar. Y dice, vosotros pensáis que sois ricos, pero sois pobres, miserables, estáis desnudos y ciegos. Y la clave, ¿cuál es la clave? Venid a mí y comprad de mí oro y colirio y las vestiduras. Es venid a mí. O sea, si te has creído que estás bien por venir el domingo a la iglesia y no es verdad que estás bien, cambia, deja la religión y vuelve a Cristo porque Él tiene para darte lo que necesitas. Tiene para darte lo que necesitas. ¿Y sabes cómo acaba esa historia de la iglesia de la Odisea? ¿Sabes cómo acaba? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús. Me gustaría acabar con este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y no se lo dice a incrédulos. No se lo dice a no creyentes, se lo dice a una iglesia que con el tiempo se habían enriquecido materialmente y le habían dado una patada a Jesús y lo tenían en la puerta. No estaba en la iglesia. ¿No es triste? Es bonito el versículo. ¿Es bonito? Sí, qué bonito, ¿no? Yo quiero cenar contigo. Es una pena que aquella iglesia, fruto de su autosuficiencia, y le hubieran dado una patada a Jesús y estuviera en la calle picando en la puerta. Por eso digo que hemos de recuperar a Jesús y volverlo a traer al lugar que le corresponde y cenar con Él. Claro que sí, cenar con Él. ¿Sabes que Jesús quiere cenar contigo aunque tú no quieres cenar con Él? Qué grande es el amor de Dios, ¿no? A lo mejor tú pasas, pero Él no. Él te dice, quiero cenar. ¿Sabes qué es cenar? Intimidad. Está contigo. Puede perdonar. A esa iglesia le dijo que los iba a vomitar de la boca, por cuanto eran tibios. Os voy a vomitar. ¡Bah! ¡Qué asco! Pero a la misma iglesia les dice, quiero cenar contigo. Solo tienes que abrir la puerta. Solo tienes que oír mi voz. Y yo vendré. Así que creo que esto es un reto, hermanos, para nosotros, para que podamos vivir como iglesia llenos del Espíritu Santo, de gozo, de poder, de transformación, de ayuda para la misión, de transformar el carácter en el de Cristo, etcétera, etcétera. Y podemos hacerlo, porque Dios se levanta y dice, el que tiene sed, venga a mí. Y Dios pica la puerta y dice, si oyes mi voz, entraré. Pues que el Señor nos ayude a esto.